A continuación resolveremos un ejemplo referente al tema de los circuitos eléctricos. En este caso tenemos un circuito en paralelo con resistencia interna en la batería. El ejemplo dice lo siguiente: dos elementos de circuito con resistencias fijas R1 y R2 se conectan en paralelo con una batería de 6 voltios y un interruptor. La batería tiene una resistencia interna de 5 ohmios, mientras que R1 es igual a 132 ohmios y R2 es igual a 56 ohmios. Calcular A, la corriente generada por la batería y las corrientes que pasan por cada resistencia cuando se cierra el interruptor. B, el voltaje en cada resistencia cuando se cierra el interruptor. Y C, comparar el valor de la corriente obtenida en el apartado A si se desprecia el valor de la resistencia interna de la batería. Vamos a resolver entonces el presente ejemplo. Primero observamos el circuito. Es un circuito que tiene dos resistencias R1 y R2 que están en paralelo y nos dicen que la batería o fuente generadora de voltaje también tiene una resistencia interna de 5 ohmios. Podemos visualizar la batería con su resistencia interna de la siguiente forma, como separando dicha batería en dos elementos. Entonces tenemos que la batería se compone de lo que genera el voltaje, de la fuente de voltaje y de su resistencia interna. Lo que pasa es que por lo general en los ejercicios con resistencias en serie o en paralelo se suele despreciar el valor de la resistencia interna de la fuente generadora de voltaje. Muy bien, vamos a resolver este problemita. Primero, organicemos un poco la información dada en el enunciado. El voltaje es de 6 voltios, el voltaje total. La resistencia 1 es de 132 ohmios. La resistencia 2 es de 56 ohmios. Y la resistencia interna de la batería R' es de 5 ohmios. En la lección previa desarrollamos un ejemplo muy similar, pero para el caso de resistencias en serie. En este caso tenemos las mismas resistencias pero en paralelo. Entonces vamos a ver qué sucede. Lo primero es hacer un análisis. Debemos determinar para la parte A la corriente generada por esa fuente de voltaje, la corriente I. Vamos a llamarla I' porque vamos a considerar en esa corriente el valor de la resistencia interna. Esa corriente estará en amperios. Para hallar esa corriente necesitamos la resistencia equivalente. Una resistencia equivalente que considere la resistencia interna de la batería. Y va a estar todo ese valor en ohmios. Como tenemos resistencias en paralelo, debemos analizar muy bien cuáles están en paralelo. Debemos tomar primero en paralelo R1 y R2. O sea, vamos a aplicar la fórmula para hallar la resistencia equivalente primero para R1 y R2, con el propósito de obtener un circuito equivalente, como vamos a ver, ya que puede parecer que esta resistencia interna también está en paralelo con las otras dos resistencias, pero no es así, porque si obtenemos una resistencia equivalente para R1 y R2, vamos a ver que esa resistencia equivalente queda en serie con esa resistencia interna. Entonces primero hallamos una resistencia equivalente que vamos a indicar como R sub EQ entre 1 y 2, cuyo valor estará dado en ohmios. Listo, aplicamos la fórmula para resistencias en paralelo. Entonces la resistencia R sub EQ 1, 2, es decir, la resistencia equivalente de las resistencias 1 y 2 va a ser igual a 1 sobre la resistencia en 1 más 1 sobre la resistencia en 2. Recordemos que si tenemos más resistencias en paralelo, entonces se continúa la sumatoria hasta la última resistencia en paralelo, pero solo tenemos esas dos, entonces limitamos hasta ahí la expresión. Como hemos indicado en otras lecciones, es más fácil resolver ese tipo de expresiones en fracciones, esta suma de fracciones, reemplazando de una vez los valores numéricos. Entonces tenemos que 1 sobre la resistencia equivalente de 1 y 2 es igual a 1 sobre la resistencia 1, que es de 132 ohmios, más 1 sobre la resistencia 2, que son 56 ohmios. Siguiente paso, 1 sobre resistencia equivalente entre 1 y 2 va a ser igual a multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda, es decir, 1 por 56 ohmios, más el numerador de la segunda fracción por el denominador de la primera, 1
1 por 132 ohmios. Todo esto sobre el producto de los denominadores. Es decir, 132 ohmios por 56 ohmios. Y tenemos entonces que 1 sobre la resistencia equivalente entre 1 y 2 es igual a 1 por 56, que nos da 56, más 1 por 132, que nos da 132. Entonces sumamos esos dos valores y nos da 188 ohmios. Sobre el producto entre 132 y 56, que es igual a 7392 ohmios al cuadrado. Podemos invertir los términos en esta ecuación. En ambos lados, todo lo que esté en el numerador pasa al denominador, y lo que esté en el denominador pasa al numerador. Es así como al lado izquierdo tenemos resistencia equivalente entre 1 y 2 sobre 1 va a ser igual a 7392 ohmios al cuadrado sobre 188 ohmios. Tengamos presente que todo número variable dividido entre 1 es igual al mismo número variable, o sea que resistencia equivalente entre 1 y 2 dividido 1 es lo mismo que decir simplemente resistencia equivalente. Entonces quitamos ese 1 del denominador. Cancelamos ohmios al cuadrado con ohmios. Nos va a quedar ohmios en el numerador. Y resolviendo esta expresión tenemos que la resistencia equivalente entre 1 y 2 va a ser igual a 7392 dividido 188, lo que nos da 39,32 ohmios. Esta es la forma de hallar esa resistencia equivalente entre estas dos resistencias, porque ambas están en paralelo. Al llegar a este punto tenemos un circuito de la siguiente forma, un circuito equivalente, donde obtuvimos una resistencia equivalente entre 1 y 2, conectada a una batería que tiene una resistencia interna ligada a esa fuente de potencial, a esa fuente de voltaje. Y hay un interruptor que ya sabemos que si se cierra, entonces va a permitir el paso de la corriente. Casi no hemos hablado del interruptor, simplemente el interruptor cumple la función de que si se abre no permite el paso de la corriente, pero si se cierra, es decir, si baja, entonces va a permitir que fluya la corriente en estado estacionario. De este circuito equivalente, que podemos observar que la resistencia interna de la batería queda en serie con la resistencia equivalente entre las resistencias 1 y 2. Luego aplicamos la fórmula para resistencias en serie y decimos que la resistencia equivalente considerando la resistencia interna de la batería va a ser ', a la resistencia equivalente entre las resistencias 1 y 2 más la resistencia interna de la batería, R'. O sea que hay que sumar. Y repito, uno pensaría que todas están en paralelo, pero realmente no. Entonces hay que hacer una buena lectura de las posiciones de las resistencias en el circuito. La resistencia equivalente es entonces igual a 39,32 ohmios más 5 ohmios, que es la resistencia interna. Y la suma de estos valores nos da 44,32 en unidades de ohmios. Bueno, ¿y qué hacemos con esta resistencia equivalente prima? Hallamos la corriente I mediante la ley de Ohm. La corriente I que pasa a través del circuito equivalente, o sea, la corriente que se genera debido a una diferencia de potencial de 6 voltios y que empieza a circular a través de ese circuito como se dice en estado estacionario. Entonces esa corriente I' va a ser igual al voltaje sobre la resistencia equivalente prima. La corriente I' va a ser igual a 6 voltios sobre 44,32 ohmios. Eso nos da una corriente I' igual a 0,1354 amperios, que es el valor entonces solicitado en la parte A del presente ejemplo. Vemos que la dificultad hasta el momento es analizar la configuración del circuito, entender que R1 y R2 están en paralelo, pero cuando tenemos una resistencia equivalente a esas dos resistencias, estas quedan en serie con la resistencia interna de la batería. Bueno, pero ahora necesitamos hallar las corrientes que pasan por cada resistencia. Lo que sí sabemos ahora es que hay una corriente I', considerando la resistencia interna de la batería,
que va a llegar a este nodo, digamos que sea el nodo A. Entonces cuando llega a este nodo se va a dividir en dos corrientes, va a haber una corriente I sub 1' que va a pasar por R1 y otra corriente I sub 2' que llega hasta arriba y va a pasar por la resistencia R2. Entonces tenemos que hallar esas dos corrientes, I sub 1' e I sub 2'. Bueno, aún no hemos terminado la parte A porque nos faltan las corrientes I1' e I2'. Debemos observar que tanto para la resistencia R1 como para la resistencia R2 el voltaje en ambas es igual, ya que comparten los mismos nodos A, y vamos a indicar ese como B. Entonces tenemos un nodo A y un nodo B. Están en paralelo, entonces el voltaje en 1 debe ser igual al voltaje en 2. Pero las corrientes van a ser diferentes. La corriente en 1 va a ser diferente a la corriente en 2. Bueno, procedemos entonces a determinar las ecuaciones que nos permitirán hallar los valores de I sub 1 y de I sub 2. Primero observemos que aquí tenemos I sub 1' e I sub 2', que I' es igual a I sub 1' más I sub 2', porque I' se divide en estas dos corrientes cuando llega al nodo A. Si reemplazamos valores, ya conocemos I', 0,1354. Vamos a dejar ese valor sin unidades, listo, para poder resolver algebraicamente. Y va a ser igual a I sub 1' más I sub 2'. Esta ecuación la indicamos como la número 1. Necesitamos otra ecuación, entonces utilizamos la siguiente. Analizamos que el voltaje en la resistencia 1, V sub 1 es igual a la corriente 1' por la resistencia en 1. Y el voltaje que en la resistencia 2, V sub 2 es igual a I sub 2' por R2. Como ya hemos mencionado, esos dos voltajes son iguales porque las resistencias están en paralelo, R1 y R2. Entonces, como están en paralelo, son iguales, las podemos igualar. Podemos decir que I sub 1' por R1 es igual a I sub 2' por R2. Sabemos el valor de R1 y R2, entonces escribimos que I sub 1' por R1, ¿cuánto vale R1? 132. Vamos a colocar dicho valor sin unidades también, es igual a I sub 2' por R2, que es de 56 ohmios, pero simplemente escribimos 56. Como el orden de los factores no altera el producto, podemos escribir 132 delante de 1', de I sub 1', igual a 56 por I sub 2'. Y despejamos una de las dos variables. Seleccioné I sub 2 para ser despejada, entonces escribí I sub 2' como igual a 132 dividido 56 por I sub 1'. Bueno, aquí hice dos pasos. Primero, apliqué la conmutatividad, o sea, todo lo que estaba al lado derecho lo pasé al lado izquierdo y viceversa, lo que estaba al lado izquierdo lo pasé al lado derecho. Y luego el 56, que multiplicaba a I sub 2', lo pasé a dividir al otro lado. Con esto tengo la ecuación número 2. Entonces voy a proceder a reemplazar la ecuación 2 en la 1, obteniendo lo siguiente. 0,1354 es igual a I sub 1', y donde está I sub 2' reemplazamos la expresión de la ecuación 2. Luego tenemos 132 sobre 56 por I sub 1'. Bueno, ya aquí entra la parte matemática, la parte algebraica. Bueno, ya hemos reemplazado la ecuación 2 en la ecuación 1, obteniendo la siguiente expresión. Vamos a resolverla. Bueno, este 56 vamos a ponerlo a multiplicar por I sub 1' y sacamos un denominador común. Este I sub 1, hagamos de cuenta que está dividido entre 1. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Es suma de fracciones. Multiplicamos el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda para obtener el primer término. Veamos.
tenemos al lado izquierdo 0,1354. Igual, como ya habíamos dicho, multiplicamos entonces el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda, y sub 1' por 56, que nos da 56 y sub 1'. Ahora más el numerador de la segunda fracción por el denominador de la primera, es decir, 132 por i sub 1' por 1, lo cual nos da 132 i sub 1', que al multiplicar por 1 pues nos da este mismo producto, 132 por i sub 1'. Todo esto sobre el producto de los denominadores, 1 por 56, lo que nos da 56. Miremos qué fácil, no es sino extenso el ejercicio. Eso nos da 0,1354, que es multiplicado por 56. Si 56 divide al lado derecho, entonces pasa a multiplicar al lado izquierdo. Entonces 0,1354 por 56 al lado izquierdo igual a 56 i sub 1' más 132 i sub 1'. Eso nos da 188 i sub 1'. Multiplicamos los dos valores del lado izquierdo. Eso nos da 7,5824 igual a 188 i sub 1 '. Recordemos que este signo prima nos indica que estamos incluyendo la resistencia interna de la batería. Bueno, aplicamos conmutatividad, es decir, todo lo que esté al lado derecho pasa al lado izquierdo y todo lo que esté al lado izquierdo pasa al lado derecho. O sea que tenemos 188 i sub 1' igual a 7,5824. Este 188 hay que pasarlo a dividir al otro lado para despejar i sub 1', que es la variable que nos interesa. Tenemos entonces i sub 1' igual a 7,5824 sobre 188. Y obtenemos i sub 1' igual a 0,0403 amperios, que también se puede expresar en unidades de miliamperios. Multiplicando por 1000, eso nos da 40,3 miliamperios. Bueno, ya tenemos i sub 1', hallemos i sub 2'. ¿Cómo hallamos i sub 2'? De la ecuación número 2. Sabemos que i sub 2' es igual a 132 dividido 56 por i sub 1'. Pero ya sabemos cuánto es i sub 1', 0,0403 amperios. I sub 2' es entonces igual a 132 por 0,0403 dividido 56. Eso nos da 0,0950 amperios, que si se multiplican por 1000 nos da 95,0 miliamperios. Ya tenemos los valores de i sub 1' y de i sub 2'. Realmente no es tan complejo el problema, sino la parte de la resolución que se hace larga. Y procedemos a resumir estos valores en la parte superior para continuar con los otros apartados. Bueno, en la parte B nos preguntan por el voltaje en cada resistencia. Como están en paralelo, pues el voltaje, ya se sabe, va a ser igual en cada una de las resistencias que están en paralelo, o sea, en R1 y en R2. Vamos a comprobarlo. Entonces decimos que voltaje en 1 va a ser igual a i sub 1' por R1. Reemplacemos valores. Tenemos V sub 1 es igual a una corriente de 0,0403 amperios por un valor de resistencia de 132 ohmios. Y eso nos da efectivamente que V sub 1 igual a 5,3196, valor que podemos aproximar a 5,32 voltios, que son las unidades de voltaje. Hacemos lo mismo para V sub 2, pero V sub 2 ya por esta resistencia pasa es i sub 2, entonces i sub 2' por la resistencia 2 tenemos que es igual a multiplicar i sub 2, que obtuvimos como igual a 0,095 amperios por la resistencia en 256 ohmios. Si efectuamos esta operación obtenemos un valor para V sub 2 como igual a 5,32 voltios. Miremos que nos dio igual. V1 nos dio igual que V2 porque están en paralelo las dos resistencias. Ahora podemos considerar la resistencia interna de la batería como si sobre ella hubiera un voltaje.
Entonces ese voltaje sería V', que sería igual a ¿qué? A la corriente que pase por dicha resistencia, que es I'. Consideramos que por esa resistencia pasa la corriente total por R'. Vamos a ver qué voltaje puede tener esa resistencia interna si se considera como por aparte o como un elemento diferenciado de la batería. Decimos entonces que V' es igual a la corriente total. Sabemos que es igual a 0,1354 en unidades de amperios por R', que es de 5 ohmios. Y eso nos da igual a 0,677 voltios. Bueno, por cuestiones de espacio coloco acá mismo el resultado. Bueno, ¿y para qué nos sirve ese valor de V'? O sea, el voltaje en esa resistencia interna de la batería. Para comprobar lo siguiente, que podemos calcular el voltaje o diferencia de potencial a través de la batería con su resistencia interna. Es decir, vamos a decir que si la batería se considera como un solo elemento en donde ocurre, una caída de potencial, entonces va a haber una caída de potencial V sub B, que vamos a calcular de la siguiente forma: V sub B como igual al voltaje generado por la fuente V menos el voltaje debido a la resistencia interna. El voltaje generado por la batería es de 6 voltios, y si le restamos el valor de la caída de potencial o voltaje debido a su resistencia interna, es decir, menos 0,677 voltios, eso nos da igual a 5,32 voltios, que de esta forma sí se podría considerar como un elemento en paralelo con los demás, pero considerando, claro está, la batería como un elemento disipador de voltaje, o sea, donde hay una caída de potencial. Entonces miremos que dan idénticos estos valores. Entonces ya sabemos que la caída de potencial a través de cada una de las resistencias en paralelo es igual a 5,32 voltios. Vamos a resumir esos valores. Resumimos entonces los valores obtenidos en el apartado B. Los voltajes entonces son iguales considerando los elementos en paralelo. La caída de voltaje en la resistencia interna es muy baja comparada con la caída de voltaje en el resto de las resistencias. Pero si le restamos al voltaje generado por la fuente ese valor de la resistencia interna, nos da el mismo valor de voltaje o caída de potencial que se da en las resistencias R1 y R2 que están en paralelo. Muy bien, vamos al punto C, donde nos piden comparar el valor de la corriente obtenida en el apartado A si se desprecia el valor de la resistencia interna de la batería. Bueno, solo tenemos que considerar lo siguiente: la ley de Ohm, en la cual ya no vamos a considerar la resistencia equivalente prima R sub de Q prima, porque para el cálculo de dicha resistencia equivalente con el signo prima fue que consideramos esa resistencia interna, sino que consideramos la resistencia equivalente 1,2, que es la que normalmente se considera en los cálculos de los circuitos cuando no nos dan resistencia interna de la fuente de voltaje. Entonces ahora sí hallamos la corriente I, no la corriente I', sino la corriente I como igual al voltaje sobre la resistencia equivalente entre 1 y 2. Pero para no escribir esos dos numeritos, simplemente escribimos resistencia equivalente. Y procedemos a reemplazar valores. Tenemos la corriente I va a ser igual al voltaje generado por la fuente, 6 voltios, sobre la resistencia equivalente de las resistencias 1 y 2, que es de 39,32 ohmios. Y miremos cuánto nos da la corriente total. 6 dividido 39,32 nos da 0,1526 amperios. Bueno, en este caso también ocurre una variación de cierta forma significativa de la corriente. Miremos la corriente I', donde se considera la resistencia interna, es de 0,1354 amperios. Y la corriente sin considerar la resistencia interna de la batería es de 0,1526. Si hay una diferencia, aunque de todas formas sigue siendo muy ligera. O sea que también para resistencias en paralelo es muy válida la suposición de despreciar la resistencia interna de la batería, como lo hemos hecho en
los videotutoriales anteriores. Si ya deseamos obtener I-1 e I-2, es decir, las corrientes, despreciando la resistencia interna de la batería, entonces debemos llegar a un sistema de ecuaciones como el que hemos analizado. Para efectos prácticos voy a colocar el sistema de ecuaciones, pero no voy a proceder a realizar las operaciones porque son las mismas del apartado A. Bueno, si planteamos las ecuaciones, entonces obtenemos que la corriente total I va a ser igual a I-1 más I-2. Reemplazando el valor de I nos queda 0,1526 igual a I-1 más I-2, que es la ecuación número 1. La segunda ecuación la obtenemos del hecho que el voltaje en 1 es igual al voltaje en 2. O sea, el voltaje en la resistencia 1 es igual al voltaje en la resistencia en 2 por estar en paralelo. Entonces obtenemos que la corriente 2 por R2 es igual a la corriente 1 por R1, de acuerdo con la ley de Ohm e igualando las expresiones para la ley de Ohm en cada una de las resistencias. Reemplazando los valores de las resistencias, llegamos a esta expresión que I-2 es igual a 132 dividido 56 por I-1, que es la ecuación número 2. Bueno, y ya el proceso de resolución es idéntico al del apartado A, donde obtendríamos lo siguiente. Para I-1 el valor de 0,0454 amperios, que en términos de miliamperios es igual a 45,4. Y el valor de I-2 como igual a 0,1070 amperios, igual a 107 miliamperios. También hay diferencias entre las corrientes I-1 e I-2, pero también se evidencia que no son demasiado significativas, o al menos para efectos prácticos. Sí, a nivel de exactitud, de todas formas sigue siendo válida la suposición de despreciar la resistencia interna de la batería en la mayoría de ejercicios donde ésta no tiene un valor significativo. De esta forma entonces concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.